Número 10. Educación sexual. De la vergüenza a la victoria. Septiembre de 2023. Fernando Muñoz Montesinos, psicólogo general sanitario y director de proyectos en Dale una Vuelta. En mayo de 2023, Mina Shahid defendió su tesis doctoral titulada Explorando las necesidades de terapias no basadas en la vergüenza, en la Universidad de Bethel, Filadelfia, Pensilvania. En este trabajo, Shahid llegó a distintas conclusiones, entre ellas, que la vergüenza precede al consumo compulsivo de pornografía, y además, es una consecuencia de la adicción a la pornografía. Para poder comprender a fondo esta conclusión, debemos analizar qué es la vergüenza. Lo que esconde la vergüenza. La vergüenza es una emoción social que siente el ser humano ante una acción que ha realizado, y la valora como negativa o mala. Es una emoción natural y adaptativa, que cumple su función de señalar qué es lo correcto para convivir dentro del grupo social, y de este modo, nos permite asumir las reglas sociales, poder convivir y pertenecer a este grupo. Sin embargo, la vergüenza deja de ser funcional cuando nos desborda y se asienta en nosotros. Está claro que todas las personas sentimos vergüenza, pero lo importante es lo que hacemos con ella. Existen dos opciones. Una sería la de mantenerse en la vergüenza, o intentar salir de ella hacia la responsabilidad. Por ejemplo, una persona que ha consumido pornografía puede sentir vergüenza después de haber realizado esta acción, pero si se queda en la vergüenza, tiene mayor probabilidad de volver a consumir que la persona que intenta transitar de la vergüenza a la responsabilidad. De un modo general, se puede afirmar que la vergüenza condena a la persona, cuando ésta se centra en los fallos, en los errores, que le lleva a despreciarse y a adoptar una actitud pasiva, inmóvil ante el problema, sin buscar soluciones o medidas para que no vuelva a ocurrir. Esto ocurre porque el sujeto piensa que él es así y que no va a poder cambiarlo. Nunca va a poder cambiar porque es un defecto de su carácter, y por lo tanto, esta persona se condena a sí misma e intenta esconder sus acciones. Al tener esta visión tan negativa de sí misma, esta persona presenta mucho miedo ante las opiniones y puntos de vista de otras personas. Por supuesto, ante la vergüenza a la crítica, no se permite pedir ayuda, restringiendo de esta manera la posibilidad de cambio. También los individuos que se estancan en la vergüenza, se aíslan socialmente y evitan hablar del tema. Como consecuencia, fomenta el engaño a los demás y a uno mismo, e intensifica el atrapamiento en el consumo de la pornografía, aumentando la probabilidad de desarrollar una adicción. Pero, si he caído en esta dinámica de la vergüenza, ¿ya no puedo salir de ella? Sí, se puede salir. La solución pasa por trasladarse de la vergüenza a la responsabilidad. La responsabilidad, clave del éxito. La responsabilidad, según la RAE, es la capacidad que tiene el ser humano para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Por lo tanto, si reconozco y acepto que he consumido pornografía, esto me va a permitir continuar hacia adelante, con vistas al cambio, y no repetir esta acción. Porque la responsabilidad condena el comportamiento, no a la persona, de tal manera que la persona siente remordimiento por la situación, porque ha cometido un error, y condena su comportamiento, no se condena a sí misma, y no siente desprecio por sí misma como en la vergüenza. Además, la responsabilidad saca a uno de su egocentrismo, de mirarse a sí mismo y criticarse, y dirige la mirada también hacia la otra persona que se ve agraviada por la acción que ocurrió, aumentando la empatía. Como hemos comentado con anterioridad, estas actitudes llevan al sujeto a una actitud proactiva, en la que dicha persona se mueve y actúa para reparar el daño hecho, buscar apoyo, y poner todos los medios para acabar con la conducta o problema, en este caso, el consumo de pornografía. Por supuesto, el individuo que se traslada de la vergüenza a la responsabilidad, disminuye la vulnerabilidad de desarrollar adicción a la pornografía, y reduce el riesgo de padecer problemas de salud. Por lo tanto, este estudio nos enseña que al tratar y prevenir el consumo de pornografía, es vital poner el foco en la importancia de pasar de la vergüenza a la responsabilidad, entre otros aspectos. Este cambio ayuda a promocionar la salud de las personas, puesto que aumenta la probabilidad de ayuda, tanto para salir como para prevenir el consumo de pornografía y futuro uso problemático. Pornhub. Nueva campaña social. Diciembre de 2022.
Con motivo de fin de año, y de la mano de un grupo de alumnos y alumnas de la Escuela de Publicidad, de Atomic Garden, hemos lanzado la campaña Porn Wrapped, nuestra última acción social del año. En el fondo, es un paso más en este empeño por concienciar y sensibilizar. Desde que nacimos, buscamos continuamente dar información, ofrecer recursos y consejos, prevenir la adicción al porno, y hablar con claridad sobre los efectos que produce el visionado de contenido sexual, sobre todo cuando se produce de manera frecuente. Las acciones realizadas durante el mes de diciembre a manos de los alumnos han sido fruto de una ambiciosa puesta en marcha por mostrar de forma clara y directa los datos que durante el 2022 se han recopilado sobre el consumo de la pornografía en España. Tomando como referencia el conocido Wrapped, en el que aparecen las reproducciones musicales del 2022, han creado Porn Wrapped. Es impresionante ver cómo, de igual manera que uno dedica miles de horas al año a escuchar sus playlists favoritas, existe otro ranking menos conocido, más anónimo, sobre otro tipo de consumo. Las calles de la ciudad de Madrid han sido el escenario elegido para estas acciones de street marketing. Las piezas producidas para dar vida a la campaña se han fundamentado en la creación de carteles, fotografías y vídeos, entre los que se recogen datos sobre categorías, minutos de reproducción y búsquedas realizadas durante el año 2022 en España. Los datos, que en algunos casos son aproximados porque las fuentes son diversas, van acompañados de consecuencias que se generan en la sociedad a raíz de este consumo, y que finalizan con el mensaje: lo que consumes, te consume. El primer día de lanzamiento fue el 28 de diciembre, a través de las redes sociales, donde se alcanzaron más de 20.000 reproducciones ese primer día. En la cuenta de Instagram de Dale una vuelta puede verse el vídeo original de la campaña. También, esta campaña ha provocado la creación de nuestro perfil en TikTok. Era cuestión de tiempo, y el tiempo ha llegado. Jorge Gutiérrez, director de Dale una vuelta, ve necesarias este tipo de acciones de sensibilización sobre un tema que pasa oculto, se normaliza, y está dejando una profunda huella. No solo a quien visualiza este material, sino a su entorno más cercano, y por tanto, a la sociedad en su conjunto. Guía para una conversación. Septiembre de 2022. No. El título no es bueno. Sobre todo porque nada más contrario a una buena conversación, que una guía, un modelo o una táctica. Habitualmente, los grandes diálogos surgen, no se preparan, por el interés y la confianza recíproca. Dicho esto, también es cierto que hablar de sexualidad o de pornografía no es una conversación habitual, incluye temas íntimos, y además, durante mucho tiempo ha sido un tabú en muchos ambientes. Al inicio de un nuevo curso, a la vuelta de vacaciones para muchos, puede surgir de modo más o menos natural, siempre hay que proponérselo, un interesante diálogo con tu hijo o tu hija. El descanso de estas semanas, una convivencia familiar más intensa, la ausencia de carga escolar, suponen una ocasión de oro para, al menos, plantearse una conversación con tus hijos sobre estos temas. Ojo, puede durar 1 minuto, o 40. No se trata de hablar de todo y en profundidad. Incluso evita quizá la palabra conversación, que puede parecer seria e irreal. Quizá no sean más que unos comentarios, con pausas muy largas, da igual. Lo importante es empezar, es lanzarse. Las conversaciones sobre temas importantes van precedidas de muchas conversaciones sobre temas nada importantes. Todavía más necesaria es esta conversación cuando descubrimos que nuestro hijo o hija ve pornografía. Piensa que es una gran oportunidad, una ocasión de oro, para educar. Es mucho peor no saberlo. Aprovecha el momento. 3 momentos para una gran conversación. Algunos consejos para una conversación con nuestros hijos, si nos damos cuenta de que consumen pornografía, o incluso si no lo hacen, porque antes o después tropezarán con ella. No se trata de estrategias o técnicas. Y es importante no agobiarse y desdramatizar. Antes. Depende cómo te enfrentes al problema, lo podrás solucionar de un modo u otro. Varias pautas para esta etapa previa. La tranquilidad, para empezar. Lo pasado, pasado está. Es momento de construir. Y eso siempre es positivo. Recuerda cuando tenía su edad. Un hijo se parece a su padre, una hija a su madre. No es un futuro adicto. No proyectes problemas que solo están en la imaginación. Recopila datos y argumentos. ¿Qué le quieres decir para ayudar?
Busca razones que pueda entender y que le motiven. Nada de sermones. Recuerda valores de la familia que quieras transmitirle. Empieza por lo importante, como hablarle de amor, sentimientos, sexualidad. Elige el momento y lugar. Ambos debéis estar cómodos y sin prisa. Mamá o papá. Decide quién habla con él o ella. Lo habitual, el padre con el chico y la madre con la hija. Pero no hay reglas escritas ni fijas, claro. Durante. Muchos problemas se arreglan hablando y escuchando. Cada gesto y palabra importa. La forma que elijas para empezar marcará el tono de la conversación y buena parte del éxito o del fracaso. Admite si estás nervioso, incómodo o que necesitas práctica. Tómate un respiro. Antes de responder, pregunta qué sabe, piensa, imagina. Déjale hablar. Nadie como él para verbalizar su inquietud. Cuanta más información tengas, mejor podrás ayudarle. Contesta siempre. Di la verdad adaptada a su edad. Pregunta con delicadeza. No exijas una respuesta completa e inmediata. Ofrece temas abiertos, no solo respuestas concisas. Por ejemplo, deslizar un ¿y tú qué crees? Conviértelo en aliado tuyo. ¿Cómo ayudarías a un amigo tuyo con este problema? Comparte una experiencia personal. Nada une más, como sentir que el otro ha pasado por ahí o ha tenido un problema similar. Utiliza ejemplos de noticias. El humor y la risa son grandes aliados para cualquier diálogo. Después. La sexualidad siempre ofrece interrogantes. Tu apoyo es clave para su futuro. La pregunta clave. Quizá el día después, deja caer. ¿Te pareció bien lo que hablamos ayer? Así sabrás por su respuesta o su mueca, si le gustó o no. Deja la puerta abierta a futuras conversaciones. Ya has hecho lo más difícil. Medidas de apoyo. Si la situación lo requiere, un filtro protector, un control parental, será de gran ayuda. Carrera de fondo. Según el interés y la edad, ofrece libros, páginas web, documentales, cursos de sexualidad, etc. ¿Y cómo romper el hielo? Algunos modos, entre 1000, de comenzar la conversación. Me gustaría hablarte de sexualidad, pero si te digo la verdad, no sé bien cómo empezar. ¿Podemos hablar un rato de un tema algo incómodo, pero realmente interesante? Esta semana he leído un reportaje sobre adicciones de la conducta y me ha parecido fascinante ver cómo afecta la pornografía al cerebro. Déjame que te cuente algunos datos de los que no tenía ni idea. ¿Hablamos 5 minutos de algo muy actual y así compartimos nuestros puntos de vista? Déjame que te cuente una historia personal que me marcó cuando tenía tu edad más o menos. Lo que no hay que hacer. Ignorar la pregunta. Distraer a nuestro hijo en vez de responder. Hacerse el distraído para no responder. Derivar la pregunta al otro progenitor. Posponer la respuesta indefinidamente. Mostrarse incómodo o desconcertado. Dar respuestas muy largas y complejas. Mentiras o inventivas. Convertir la conversación en un monólogo. En definitiva, cualquier avance en confianza, en cercanía, en sinceridad con tus hijos, será oro puro. Acabamos este post con una frase que aún no lo dicho hasta ahora. El sexo es uno de los actos más importantes de los seres humanos, por lo que debo juntarlo con algunas de las cualidades más importantes de los seres humanos: la confianza, el respeto, el amor, el compromiso. Julie Metzger, educadora sexual de Seattle, creadora de Great Conversations. Adicción a la pornografía y educación sexual digital. Nuevo curso online. Abril de 2022. Hace ya 2 años, lanzamos el primer curso online especializado, en español, sobre la adicción a la pornografía. Hoy, con un sano orgullo, podemos anunciar que en los próximos días, se abrirá el curso online más completo en adicción a la pornografía y educación sexual digital. Sin exagerar. Dale una vuelta acaba de cumplir 7 años, y desde el primer día hasta hoy, nuestra entrega y compromiso hacia la problemática que rodea el consumo de pornografía es máxima. Por ello, con el objetivo de continuar sumando nuestro granito de arena, hemos creado el programa perfecto para educadores, familias y profesionales de la salud.
Más profesores, más clases, más variedad. Este curso es más amplio, diverso y ambicioso que el anterior. Ofrecemos 2 versiones, una para profesionales de la salud y otra para educadores, padres y madres. Ambos cuentan con casi 10 horas de clases grabadas de contenido específico, material extra en formato PDF y 8 sesiones en vídeo, ofrecidas hace unos meses en formato webinar, para aquellos que desean salir de la pornografía. Además, hemos contado con 20 profesores diferentes, no solo psicólogos y psiquiatras como el curso anterior, también con profesores, sociólogos, investigadores, periodistas y comunicadores, para poder abordar la problemática desde mayor multitud de perspectivas. Como ya sabrás si sigues habitualmente nuestro contenido, la pornografía afecta cada día a más personas, por lo que percibimos necesario ofrecer una formación completa que disponga de conocimiento y herramientas adecuadas, con el objetivo de ayudar a todas las personas que lo necesiten. Por este motivo, hemos contado con grandes expertos para ofrecer respuestas profesionales y soluciones al alcance de quien lo necesite, y así poder garantizar un curso de máxima calidad en contenido y forma. El curso consta de 7 módulos en la versión para profesionales de la salud, y 8 módulos para educadores, padres y madres. Entre los contenidos comunes a ambas versiones, se abordan temas como datos y contexto, sexualidad, adicción y cerebro, consecuencias, ayuda a Internet, con clases específicas sobre hipersexualización de la infancia o sobre sexting y salud mental. Empieza cuando quieras y hazlo a tu ritmo. En un mundo repleto de obligaciones y de imprevistos, somos firmes partidarios de ofrecer máxima libertad en nuestros cursos formativos. Para que puedas empaparte bien de todo el conocimiento, puedes realizar el curso a tu ritmo y completarlo hasta en un plazo de 4 meses. Además, al aprobar el examen, obtendrás un diploma certificado por Dale una Vuelta y la Asociación Española de Psicología del Niño y Adolescente. Por último, no olvides estar atento a nuestras redes sociales. Puedes seguir las novedades del lanzamiento desde Instagram, YouTube o nuestra página web. Pronto llegará el lanzamiento oficial, no te lo pierdas. Dale una Vuelta está de celebración. Y tú también. Cuéntame más, y mejor. Noviembre de 2021. Posiblemente, la mejora de la educación sexual y afectiva de los menores es uno de los temas en los que existe un consenso mayor. Es un run run que suena cada vez más en entornos educativos, sociales y políticos. Los altos niveles de sexualización en la vida cotidiana, la pornografía omnipresente y el acceso temprano a Internet encienden las alarmas un día sí y otro también sobre las medidas que se deben adoptar. Hace un año se publicó un estudio donde se pudo observar que cerca de la mitad de las familias nunca había hablado sobre sexualidad con sus hijos, y que casi el 80% de ellas nunca habían tocado el tema de la pornografía, en una generación que, según las últimas investigaciones, accede por primera vez alrededor de los 10 años. Cuéntame más, y déjame que te cuente, es el título del cómic recientemente publicado por el equipo de trabajo e investigación en sexualidad de la consulta, Dr. Carlos Chiclana. Se trata de una guía para que padres, madres y adolescentes puedan entablar conversaciones sobre sexualidad. Así de sencillo. Y así de complejo. Precisamente por este motivo, es siempre bienvenido encontrarse con un facilitador de conversaciones, tan importante en nuestro tiempo. Según los autores de la guía, el peligro actual, por el fácil acceso a la pornografía y la falta de conciencia de las familias, les animó a desarrollar un material que estuviera basado en la ciencia y que pudiera ayudar a muchas personas a mejorar la educación sexual que recibían los adolescentes de su alrededor. Este cómic fue diseñado, en principio, para padres y madres que quisieran entablar conversaciones con sus hijos, pero los autores han visto que puede ser un material útil también para profesores, colegios, educadores y profesionales que trabajen con adolescentes en el día a día. Es un libro interactivo que incluye ideas para pensar, sugerencias para comentar, preguntas que hacerse, y, además, remiten a material extra para profundizar a través de vídeos, podcast o documentales a través de códigos QR. En definitiva, desde Dale una Vuelta, pensamos que este cómic, en apariencia sencillo, ofrece una rica variedad de situaciones y de recursos, y, por tanto, se puede ajustar a las necesidades de familias y educadores diversos. Se puede adquirir, tanto en España como en otros países,
en Amazon y en diferentes plataformas. Intervenir, advertir, educar. Septiembre de 2021. Es de todos conocido que el consumo de pornografía se ha incrementado gracias a Internet, y, por tanto, también han aumentado las consecuencias en la salud física y mental en las personas. Muchos consumidores llegan a desarrollar lo que se denomina uso problemático de pornografía, considerado como manifestación de una conducta sexual compulsiva. Investigaciones en la Universidad de Cambridge han demostrado que el uso problemático de pornografía causa cambios significativos en el cerebro, específicamente en aquellas áreas requeridas para inhibir comportamientos impulsivos, áreas encargadas de la teoría de la mente, que afectan la habilidad de sentir compasión por el otro. La neuroplasticidad hace que nuestro cerebro esté en constante cambio y adaptación a las respuestas del ambiente, por lo que el 80% de las personas con una conducta sexual compulsiva presentan una incapacidad de poder controlar su consumo de pornografía, a pesar de las consecuencias negativas. Debido a estos cambios en el funcionamiento del cerebro, también sucede que se incrementa la necesidad de más estimulación y material, para poder tener el mismo placer, lo cual conduce a los consumidores a ver material, incluso, ilegal. En esta misma línea, se ha visto que un uso problemático de pornografía tiene relación significativa en disfunciones sexuales, como una disfunción eréctil inducida por pornografía, eyaculación retardada y anorgasmia. Por este motivo, personas con estas problemáticas indican que se han visto en la necesidad de ver pornografía ilegal para poder tener placer y excitarse, en donde destaca material de abuso sexual a menores. A pesar de todas estas consecuencias, el uso problemático de pornografía no solo afecta al usuario que consume, sino que también influye significativamente en su comportamiento con los demás, lo cual repercute en nuestra sociedad. El uso de pornografía, de manera legal e ilegal, puede ser un factor contribuyente a crímenes, como poseer imágenes inadecuadas e íntimas de niños, consumir y poseer material donde se evidencia abuso sexual infantil, o incluso violencia doméstica, y otros crímenes con mujeres y niños. De igual manera, incrementa la probabilidad y severidad de violaciones, violencia doméstica, abusos sexuales, ciberflashing, acoso sexual y acoso online. Otro aspecto importante a considerar es que también ha incrementado significativamente la preferencia del consumo de pornografía sadomasoquista, en donde se involucran conductas violentas, como estrangulaciones. La preferencia de este consumo repercute significativamente en la sociedad, ya que, muchas veces, lo que se visualiza en la pantalla lo llevan a cabo en sus propias experiencias personales. Hay muchas investigaciones que respaldan esta relación que existe entre el consumo de pornografía, violencia doméstica y violencia en general hacia la mujer. Como hemos mencionado anteriormente, se evidencia que todo tipo de pornografía lleva siempre a estas lamentables consecuencias, y especialmente un uso problemático de pornografía. Esto se dirige a todos los consumidores de pornografía, independientemente de su edad, sexo, orientación sexual u otros factores sociales, y es ahí donde se debe tomar acción para prevenir de la mayor manera posible que todos estos usuarios lleguen al nivel de consumir pornografía ilegal o incluso cometer delitos sexuales. Demostrar los efectos y consecuencias a corto plazo del consumo de pornografía a lo mejor no es un recurso que muchos consumidores tomen en serio, pero si se muestra a la población el daño que puede ocurrir a largo plazo, probablemente podemos hacer que este mensaje sea considerado y que los usuarios intervengan a tiempo en su consumo desadaptativo de este contenido. Aunque no se elimine del todo el consumo de pornografía, hay algunos recursos que pueden ser utilizados para reducir los riesgos de la población en general y de cada consumidor en particular. Verificación de edad. Los niños y los jóvenes son la población más vulnerable a establecer conductas adictivas, debido a la naturaleza y desarrollo de sus cerebros en esta etapa particular de su vida. La literatura académica deja muy claro el potente impacto que la pornografía tiene en su desarrollo y en el funcionamiento cerebral, especialmente en su sistema de recompensa. Con los adolescentes, el foco debe estar en la prevención del uso problemático de pornografía, así como en ayudar a aquellos que han iniciado su consumo, para que no escalen a consumir contenido violento, tener conductas violentas o, incluso, desarrollar disfunciones sexuales. La verificación de edad ha servido de gran ayuda en otros productos, como el tabaco, alcohol, juego, sustancias y armas. Tiene un gran impacto en mitigar riesgos a esta población de consumo de pornografía.
A pesar de no eliminar totalmente el riesgo para que los niños accedan a este contenido, tiene potencial de reducir los niveles de acceso a material de riesgo, sin tener un impacto particularmente oneroso o negativo en el resto de la sociedad. Programas de educación sexual. Se reconoce que solamente la ley de verificación de edad no es suficiente para restringir el uso de pornografía en los jóvenes. La educación sexual es un pilar indispensable para reducir este consumo. Para muchos niños y adolescentes, la pornografía es el recurso que utilizan para informarse. La adolescencia es el periodo donde el cerebro pasa por su mayor desarrollo, por lo que, biológicamente, es una fase donde se producen más neuroquímicos relacionados al placer. Este desarrollo y sensibilidad que tienen a estímulos relacionados a la sexualidad, combinado con el fácil acceso que tienen a la pornografía, facilita que estas generaciones se vuelvan más susceptibles a desarrollar un uso problemático de la pornografía. El uso de pornografía en niños y jóvenes menores de 18 años tiene incluso impactos adicionales, ya que cambia el aprendizaje que pueden adquirir en base a su sexualidad, conductas sexuales, y, por lo tanto, tiende a resultar en un debut sexual más temprano. En ocasiones, esto repercute en que se involucren en comportamientos antisociales en una edad temprana, y, por lo tanto, resulta en abusos sexuales entre ellos. Una investigación australiana sobre comportamiento sexual nocivo en niños y jóvenes identificó 3 oportunidades para la prevención de delitos y abusos sexuales, a partir de entrevistas con los jóvenes. Reformar su educación sexual, reparar sus experiencias de victimización, y ayudarlos a gestionar su consumo de pornografía. Por lo tanto, es indispensable una educación sexual adecuada, que se enfoque en mostrar la biología, sexualidad y consentimiento, así como enseñarles que la pornografía es un estímulo supernormal, que tiene efectos significativos en el desarrollo de su cerebro. Campañas de salud pública. Por otro lado, a pesar de que la pornografía no cumple la definición estándar de una crisis de salud pública, no significa que no sea una problemática en donde no tengamos que intervenir. El consumo de pornografía tiene repercusiones muy graves en cuanto al aumento de casos de violencia doméstica y de violencia a la mujer. Por lo que se ha visto, y se propone, que el consumo problemático de pornografía puede ser un factor contribuyente a los problemas sociales previamente mencionados, como violencia doméstica y violencia hacia la mujer y niños. Por lo que se busca que, con estas campañas, se haga llegar este mensaje, y así disminuir el deseo de consumir y de visualizar contenido violento. Advertencias sanitarias para consumidores de pornografía. Las advertencias sanitarias con los sitios de pornografía son herramientas potentes para reducir el daño de su uso. La idea es que, como con el tabaco, se dé una advertencia al usuario antes de visualizar cualquier contenido pornográfico. Se ha recomendado que el método más eficaz es por medio de un video que muestre el impacto de la pornografía en la salud sexual del usuario, especialmente a la población masculina. Asimismo, sería muy útil crear videos que se enfoquen en cómo la pornografía puede influir en el desarrollo de conductas de violencia contra las mujeres y los niños, o incluso, que inciten a escalar a la necesidad de ver material de abuso sexual a menores. Dale una vuelta cuenta con un programa de cursos y talleres para centros educativos, donde se ofrecen pautas para vivir una sexualidad sana, positiva y responsable, y advertir de los riesgos de la pornografía online, tan presente en nuestros días. Escuchar, hablar, informar, comprender, ayudar. Siempre hay tiempo para intervenir. Sex Education. Enero de 2020. Todos estamos al tanto del lanzamiento de la segunda temporada de la serie Sex Education, pues ya se ha encargado Netflix de avisarnos en el mobiliario urbano, con paneles publicitarios de un clítoris gigante, una compresa manchada de sangre, o una lengua, en un beso, con un primerísimo primer plano. Con esta provocadora estrategia, habitual en este tipo de series, se busca captar la atención de jóvenes, y no tan jóvenes, y se puede intuir la idea de la sexualidad que subyace. Tras el éxito rotundo de la primera temporada, vista por más de 40 millones de personas en 2019, Netflix ha decidido continuar con su propuesta, educativa y económicamente irresistible. Pero, ¿de dónde viene tal éxito? Los realizadores de la serie han reconocido muy acertadamente el vacío educativo en el terreno de la sexualidad, en el que viven los millennials. Desde nuestra plataforma, apoyamos una educación sexual urgente. También han percibido que los adolescentes andan llenos de preguntas
que no se atreven a abordar con adultos pobres en respuestas. Se han dado cuenta de que en la sociedad actual, el sexo no se educa, ni se explica, ni se piensa, sino que se experimenta aleatoriamente, se mira y se expone. Y, finalmente, han identificado en la pantalla la vía moderna por antonomasia, por la que el sexo se descubre y las ideas se transmiten. Así están reunidas todas las condiciones para vender educación, con el argumento de responder a una necesidad social, a partir de canales y de métodos actuales e influyentes. El dorado del sexo. Más aún, han captado una emoción básica y especialmente útil para garantizar el impacto y la influencia que tanto ansían: el miedo. Un miedo generado por la influencia de la publicidad, la pornografía, etc., que nuestros jóvenes tienen por no sentir o provocar el máximo placer posible, de no estar a la altura en la cama, de no saber realizar la mejor postura del Kama Sutra, de no tener órganos sexuales suficientemente atractivos, de dudar de su orientación sexual, de quedarse embarazados o de ser infectados por una enfermedad sexualmente transmisible. Y sí, Sex Education expone todo ello. Así describe Charlotte Abramow, autora de la campaña publicitaria de la serie, en su cuenta de Instagram, el objetivo del manual asociado a esta impetuosa y ardiente serie británica. 64 páginas para hablar de culos sin tabúes, y para abordar los fundamentos de una sexualidad más plena. No es un azar que los términos utilizados para la publicidad de la serie sean fundamentos, plena y educación. Estos conceptos, tan llenos de fuerza y de sentido, presentan engañosamente la serie y el manual como el dorado del sexo, donde el joven usuario podrá encontrar las claves que tanto anhela para revolucionar y llevar a la plenitud su vida sexual. Realmente podemos decir que, a lo largo de los episodios, el espectador va descubriendo todo lo necesario para vivir su sexualidad de forma plena y sana, tal y como vende el título de la serie y su directora de campaña. ¿Se puede decir que esta serie es realmente educativa? Las dos caras del sexo, placer o riesgo. La serie se asienta sobre dos ideas clave: el sexo es fuente de placer, y el sexo es fuente de problemas. Para los realizadores, eso es todo lo que proporciona la sexualidad. Y así, los episodios van ilustrando de forma explícita, y, a veces, vulgar, esos dos niveles que componen el hilo conductor de fondo. Para hacer una serie con una óptica educativa, parece que la visión de la sexualidad no solo es pobre y simplista, sino estereotipada y caricaturesca. No les falta razón al relacionar sexo y placer, pues este es un componente fundamental del mismo. También de alertar sobre los riesgos de enfermedad sexual, que efectivamente existe y puede ser dramática. Pero reducir toda la sexualidad a una experiencia de placer o a una situación de riesgo, es como tener a Messi en tu equipo y jugar a no perder. Sex Education no revela que la sexualidad es algo central en la mujer, en el hombre. Una sexualidad sana se construye, se reconoce, se descubre, se expresa, entra en relación, ama, comparte, incluso, a veces, procrea, y tantas cosas más. Sex Education no entra al conocimiento y la construcción personal, la afectividad, y, sobre todo, la felicidad. Sex Education presenta la sexualidad con un prisma similar a las películas de sexo barato, en las que el placer, repetimos, algo básico y necesario, es el único barómetro del comportamiento sexual. Por otro lado, parece oportuno precisar al lector que esta serie, que se vende con objetivos educativos, no es recomendada para menores de 16 años. Interesante paradoja. Educar a nuestros jóvenes de una forma que no es recomendable para ellos. Esto significa que el contenido y el formato no es apto para los adolescentes más jóvenes, que precisamente son quienes más necesitan ser educados en el ámbito de la sexualidad. En varios países europeos, la primera relación sexual se lleva a cabo, de media, con 16 años, el acceso a la pornografía, con 11 años. Todos sabemos que no hay ningún filtro que regule el uso de Netflix, y, por tanto, cualquier niño o adolescente, con la edad o madurez que tenga, puede acceder a la serie sin ningún límite. Si analizamos la forma en la que se presenta la serie, se puede observar que está hecha con tonos muy cercanos a los de la pornografía, lo que explica el límite de edad. Palabras crudas, brutales en ocasiones. Escenas sexuales, demasiado explícitas. Órganos sexuales visibles. Normaliza la ruptura entre lo corporal y lo afectivo. Acepta cualquier práctica sexual, del tipo que sea.
y todos los jóvenes espectadores, solos ante la pantalla y cautivados por la trama de Sex Education, ni saben, ni tienen los elementos necesarios para matizar todo este contenido sexual que absorben. Paradójico, pues, eso de educar, deseducando. La hora del profesor. Enero de 2019. En los últimos meses, nos han escrito una docena de centros educativos públicos de toda España y alguno de Latinoamérica. Profesores, directoras, jefes de estudio, que están preocupados por sus alumnos, porque ven que el porno es un problema de salud pública y que está afectando a los más jóvenes. En uno de los colegios a los que acudimos el año pasado a impartir formación, un profesor preguntó: ¿por qué desde el colegio debemos hablar de sexo y pornografía con nuestros alumnos? ¿Por qué el colegio debe actuar? El colegio está inmerso en la sociedad y no es ajeno a todo lo que ocurre. Es clave para la prevención y la detección del consumo de pornografía patológico. Es un punto de referencia social para los alumnos y las familias, ya que es un lugar donde cotidianamente se reúnen padres y referentes afectivos del niño. A continuación, presentamos algunas razones por las que la escuela debe intervenir en este problema que empieza a afectarnos a todos, y, sobre todo, a ellos, a los más vulnerables, a los menores. 1. Existe la posibilidad de observar a los niños que realizan conductas sexuales que no son sanas, e ir compartiendo con ellos su proceso de crecimiento y aprendizaje, a lo largo del tiempo. 2. El niño que tiene este problema puede recurrir a alguien de confianza, su profesor, tutor y orientador del colegio, y, así, contar cómo se siente. 3. El inicio de consumo de pornografía coincide frecuentemente con la adolescencia, etapa de la educación secundaria obligatoria. 4. El adolescente deja de confiar en sus padres, por lo que es importante que el educador, amigo, esté preparado para abordar este tema. ¿Cómo podemos saber si el alumno padece este trastorno? Las señales que presentamos a continuación pueden dar alerta de otros problemas. A partir de aquí, animamos a que si se detectan algunas de estas conductas, les preguntéis si consumen pornografía, ya que pueden estar enganchados. Recomendamos observar y estar atento a los cambios que no son propios de una adolescencia sana. Si está pasando por dificultades en el ámbito familiar, escolar o social. Si tiene cambios en el estado de ánimo, triste, irritable, ansioso, etc. Si el rendimiento académico disminuye. Si los absentismos son frecuentes. Si consume drogas, alcohol, tabaco, cannabis y otras sustancias. Si depende de las tecnologías con frecuencia. Si le resulta difícil regular sus emociones. Si es impulsivo. Si no sabe cómo expresar sus emociones. Si empieza a tener problemas a la hora de relacionarse y comienza a estar aislado. Si comienza a realizar conductas sexuales inapropiadas a su edad. Debido a la alerta social que empieza a sonar en nuestra sociedad, relacionada con el tsunami de la pornografía, sería recomendable comentar con los padres en la primera conversación del curso la posibilidad de hablar de este tema con su hijo. Puede ser una oportunidad de que un adolescente con problemas de consumo perjudicial de pornografía pueda contárselo a un profesor de confianza. Quizás tú, docente que nos estás escuchando, seas la persona de confianza para él. Simplemente, para ese menor, contarte lo que le pasa, sea un paso decisivo en su vida. Y tu respuesta, o tu simple escucha, será mejor que una clase magistral. Educación sexual y familia. Enero de 2019. Una de las variables que en todos los estudios se encuentra asociada a los problemas relativos a la vida sexual, como es el consumo perjudicial de pornografía, es la falta de formación sexual. ¿Por qué hablar ahora con nuestros hijos sobre sexualidad? Porque nuestros hijos están donde tienen que estar, en las aulas del instituto, en la calle, en las redes sociales, en los foros de adolescentes, en las fiestas con sus amigos. Esas conversaciones demandan de nosotros estar bien preparados, usar el lenguaje adecuado, que ellos entiendan por qué es el que utilizan. Ser muy sinceros y claros, saber integrar la fisiología con la moral, las creencias con la libertad, lo posible con lo bueno, etc. ¿Y cómo debe ser la educación sexual? Cotidiana. La educación que se da en la familia no es igual que la de la escuela. Es una educación distinta porque es diaria, de 24 horas. Asimismo, es una educación que no está completamente estructurada, ya que surgen muchos temas de conversación,
como higiene, juego, deporte, entre otros, y también surge el tema de la sexualidad. Cada tema va emergiendo según las necesidades del momento. Además, en las familias, los vínculos afectivos son distintos a la escuela. Se espera que sean más estables, seguros y de mayor calidez. Presentamos algunas recomendaciones para la educación sexual en familia. 1. La educación sexual implica educación emocional. En comparación al centro educativo, la familia es un espacio de mayor intimidad. Por lo mismo, la educación sexual no queda restringida a lo biológico o a lo informativo. Al hablar de sexualidad con vuestros hijos, es bueno conversar con ellos sobre las sensaciones y los sentimientos relacionados a la sexualidad. Ideas prácticas. Hablar de los afectos y emociones que son fuente de conocimiento, nos mandan información. Hablar de sexualidad sin mencionar los genitales. Incluir las emociones y ayudarles a reconocer sus propias emociones. Ayudarles a expresar emociones. Conversar y adentrarse en el mundo de las relaciones afectivas con sus iguales. 2. La educación sexual es particular. Los padres dan una educación que es útil en el ambiente propio en el que los niños crecen. Al mismo tiempo, esa educación está pensada para cada niño, de acuerdo a su historia y características. 3. La educación sexual es abierta y natural. Es común que los padres se sientan algo incómodos o avergonzados al hablar de sexualidad, pero eso comienza a disminuir mientras más se habla de forma natural. Expresiones que se pueden utilizar. Sé que da algo de pudor hablarlo. Al principio sentimos un poquito de vergüenza, pero luego, esa vergüenza desaparece. Asimismo, esas conversaciones deben dejar espacios de apertura, es decir, dar señales que la conversación puede continuar en ese momento u otro. ¿Tienes alguna duda más en que te pueda ayudar? ¿Qué te parece lo que hemos hablado? ¿Qué habías escuchado o sabías sobre eso? Recuerda que podemos hablarlo siempre que tengas curiosidad. Ideas prácticas. Argumentar en positivo, sin enjuiciar. Explicar o ayudar en orden a su demanda, a medida que ellos vayan preguntando. Preguntar. ¿Cómo se interpreta en su ambiente? ¿Que haga algo o no? Por ejemplo, ¿cómo le ven sus amigos si no ve porno? 4. La educación sexual es educación valórica. Como padres, se enseñan reglas y normas para vivir respetuosamente en el mundo. De manera similar, se promueve que los niños aprendan a actuar según los valores que se les ha dado, y también a cómo reparar los propios errores. Ideas prácticas. Hacerle sentir una persona valiosa. Que no tenga miedo a darse a conocer, sin tener miedo a la intimidad. Enseñar a atender sus necesidades, sin necesidad de recurrir al sexo. Aprender a decir no. Saber poner límites. Enseñarles a que no tengan miedo a la soledad. Que no necesiten buscar su identidad siendo rebeldes a través de la sexualidad. 5. La educación sexual es también educación no verbal. No solo educamos con palabras, también educamos con el cuerpo, nuestras expresiones faciales, nuestra postura y, en especial, con el ejemplo. Somos referentes y modelos para los niños, que leen nuestro lenguaje no verbal con mucha habilidad, y pueden darse cuenta que algunos temas nos incomodan, sorprenden o asustan. 6. La educación sexual también es escuchar. Para saber de qué hablar con tus hijos, primero hay que escuchar, para saber qué detalles les interesan de cosas que uno jamás explicaría. Ante una duda que te pueda escandalizar, es importante no entrar en pánico e intentar conectar con sus emociones y sentimientos en ese momento, como la curiosidad, la preocupación, el desafío, el miedo, el interés, etc. Ideas prácticas. Estar presentes, disponibles, dar tiempo para hablar, momentos para encontrarse. Que se pueda hablar de sexualidad en casa. Sin miedo. Animarles a hablar. No cortar las conversaciones cuando sean respetuosas. Dejar que hablen entre los hermanos y no intervenir en el momento. Conoce por dónde se mueven tus hijos, con quién salen, videojuegos, series, internet, modos de vestir, música, bares, modas, viajes, gimnasios, playas. Padres, hablen con sus hijos. Diciembre de 2018. Daniel Rama Víctor,
psicólogo general sanitario. Vicepresidente de la Asociación Española de Psicología de Niño y del Adolescente. Si hablamos de adolescentes, es necesario hablar de sexualidad. En mi día a día, estoy con ellos, ya sea como psicólogo en una consulta privada, o como monitor en un voluntariado. Cuando les preguntas, todos conocen plataformas como Xvideos, RedTube o Pornhub. Si tienen acceso, prácticamente todos los adolescentes lo tienen, y han entrado en estas plataformas, implica que han consumido pornografía, y, por tanto, su afectividad y su relación con la sexualidad puede estar alterada. Houston, tenemos un problema. Desde hace unas décadas, la pornografía, desgraciadamente en muchas ocasiones, sustituye a la educación sexual. Los profesionales que nos dedicamos a esto, lo tenemos claro, algo está fallando. Cuando yo pregunto a los chicos, ¿os gustaría hablar de sexo? El primer día, hay miradas perdidas, caras sonrojadas y silencios incómodos. En las siguientes ocasiones, normalmente el panorama ha cambiado, muestran interés, hacen preguntas y piden dedicar más tiempo. Houston, tenemos una posible solución. Y encima de las buenas, en forma de prevención. Gracias a investigaciones recientes, conocemos las graves consecuencias de la pornografía. Y, por ello, desde la Asociación Española de Psicología de Niño y del Adolescente, hacemos hincapié en la prevención. Afectividad y porno. En las antípodas. ¿Cómo? ¿Que ellos quieren hablar? ¿Superar la vergüenza y preguntar? No nos engañemos. Son la generación con mayor acceso a la información de la historia. Si no lo preguntan, lo buscan y lo encuentran. El acceso a la pornografía es libre. Houston, seguimos con el problema. Si pensamos en la relación entre pornografía y adolescentes, podrían aparecer palabras como diversión, curiosidad, fantasía, atracción o excitación. Ojalá fuera así. La otra cara de la moneda es menos conocida, y no por ello menos presente: violencia, machismo, sumisión, distorsión, frustración, irrealidad, adicción o problemas. Conceptos que difícilmente podremos relacionar con la pornografía son relación, respeto, valores, afecto o cariño. La pornografía no entiende de afectividad. Si pudieran incluir un aviso, que a veces podemos ver en otras situaciones de riesgo que observamos en el cine o la televisión, quizás podría ayudar a que los adolescentes lo entendieran mejor. Por ejemplo, Situaciones ficticias. Ha sido rodado con actores y actrices. No lo intenten en casa. quizás eso les ayudaría a tener capacidad crítica. El consumo excesivo de contenidos y la continua sobreexposición a los mismos a edades muy tempranas constituyen el problema. Para muchos adolescentes, el sexo se ha convertido en lo que ejemplifica la pornografía, en un todo vale y en un cuanto más, mejor. Formarse para informar. La curiosidad que se despierta en los adolescentes respecto a las relaciones sexuales les lleva a buscar respuestas a sus interrogantes en diversas fuentes. Aquí tenemos una solución principal. Padres, profesores y formadores han de hablar con los adolescentes y han de tratar con ellos una buena educación sexual. Dejarlo al azar parece arriesgado. Al atender a adolescentes, normalmente también trabajo con sus padres. Hace no mucho, recomendé a unos padres hablar de sexo con su hijo. El padre me dijo, ¿Y no sería mejor que lo hablaras tú con él? es un miedo normal y muy frecuente en los padres. Sigamos el consejo, formarse para informar. Es importante que los adolescentes vean preparados a sus padres, sin vergüenza ni miedo, y con ganas de hablar de este tema tan incómodo. Todavía recuerdo, cuando hace bastantes años, un adolescente me dijo, Nos tumbamos en la playa mi padre y yo, y le solté, ¿alguna vez hablaremos de sexo? Vi como mi padre no sabía dónde meterse. la educación sexual es una parte fundamental de la educación que los padres han de transmitir a sus hijos. Con ellos y ellas. Y de pornografía no solo tenemos que hablar con los chicos. El padre de un adolescente me preguntó, Lo de la pornografía a mis hijas no hace falta, ¿no? A ellas no les van estos temas. tenemos que formar e informar a todos. Chicos y chicas. Sin tabúes. Cuanto más y antes, mejor. Mejor a los 8 que a los 9 años. Si la edad media del debut en pornografía es a los 11 años,
tenemos que saber que hay adolescentes, quizás sería más indicado hablar de niños, que lo hacen cuando tienen las edades antes mencionadas. Cuanto antes podamos dotarles de las herramientas necesarias para que aprendan a tomar decisiones sanas sobre el sexo, manejar las relaciones sexuales y cuidar su afectividad y su propia salud sexual. Así, el adolescente podrá desarrollar un pensamiento crítico respecto a la sexualidad y podrá elegir lo que es saludable y lo que no. Eso sería una victoria ante la pornografía. Para ellos y para nosotros. Padres, hablen con sus hijos. Maestros, conozcan a sus alumnos y quiten tabúes. Al principio, hablar de pornografía con cualquier adolescente puede parecer un problema, pero es la solución. Una educación sexual urgente. Diciembre de 2017. ¿Tú crees que la pornografía puede afectarme a la manera en la que me relaciono con los seres humanos? Ahora cada vez que veo a una mujer, solo me la imagino como un mero objeto, como algo que debo utilizar egoístamente para saciar mi placer. Comentaba preocupado un paciente durante una psicoterapia el mes pasado. Los tiempos han cambiado, las relaciones han cambiado, los seres humanos hemos cambiado. Muchos cambios a lo largo de la historia nos han ayudado a crecer, a sacar el máximo potencial de nosotros mismos. Sin embargo, durante la última década, en el ámbito de la sexualidad, no sería muy acertado decir que vamos hacia un mejor destino. Los adolescentes han escogido la pornografía como su principal fuente de información para aprender sobre las relaciones sexuales. A pesar de todo, la información, cursos y profesionales que tratan de ofrecer un modelo de educación sexual sano son muchos, pero no suficientes. Por otro lado, las familias, colegios y entidades públicas no parecen haber interiorizado este modelo, ni la importancia de tratar en profundidad este tema, para conseguir grandes cambios a largo plazo. Una de las grandes consecuencias en dichos jóvenes es la distorsión que sufren al iniciarse en las relaciones sexuales, con patrones de conducta aprendidos, que se basan cada vez más en la degradación de la mujer, en la exclusividad del placer del hombre y en las relaciones de dominancia y sumisión. ¿Qué podemos hacer? Desde Dale una vuelta, pensamos que la resignación es la respuesta menos correcta. Aunque la situación es compleja y alarmante, también es importante mandar un mensaje positivo. Los niños son capaces de aprender sobre su sexualidad de una forma saludable, si nosotros somos capaces de elaborar un contenido de calidad, diferente y enriquecedor. Quienes nos dedicamos a cuidar el bienestar sexual de la población, tenemos la responsabilidad de seguir con este mensaje, por muy repetitivo que parezca, y crear nuevos programas, así como reinventarnos en el campo de la educación afectivo-sexual. En definitiva, debemos seguir educando. Entre todos.